Listo. Creo que vamos a comenzar con esta conferencia. Entonces, creo que todos, buenas tardes para todos o buenas noches, dependiendo del país donde estén. Mi nombre es Giancarlo Torres, soy presidente de la SUSEC en Pamplona, aquí en Colombia. Damos la bienvenida a este que con otras capítulos estudiantiles de las diferentes que nos en este ciclo de conferencias. Les vamos a presentar un video introductorio, qué capítulos están participando y de qué países los capítulos. Entonces les vamos a demostrar este. Bueno, este es el video promocional del ciclo de conferencias. No sé si todos me estén escuchando bien, perfectamente, o se escuchan reportado. No sé si por medio del chat nos puedan dar a ver si escuchan bien o tengo problemas de conexión. Entonces, Bueno, saludos para todos. Giancarlos, que es el presidente del capítulo estudiantil de la SEC de la Universidad de Pamplona, les va a tener una presentación en unos momentos. Y no, saludarles a todos, bienvenidos a este primer ciclo de conferencias, y qué bueno que estén conectados desde diferentes lugares. Es la unión de varios capítulos de la ACG, de la Sociedad de Geofísicos de Exploración, una sociedad internacional que aglomera diferentes capítulos en diferentes países. En Latinoamérica tiene presencia en México, en Brasil, en Colombia,
en varias, en Argentina. Entonces, pues nos unimos. Yo soy el advisor del capítulo SEC de la Universidad de Pamplona en estos momentos, y pues estamos muy motivados para este primer ciclo de conferencias, y que de cierta manera ustedes unamos energías en pro de las geociencias, ¿vale? En estos momentos, pues tenemos una presentación corta del capítulo estudiantil de la SEC de la Universidad de Pamplona, ubicada en Pamplona, norte de Santander, en Colombia. Y pues, ¿qué más que poderlos tener a todos aquí convocados para esta charla que empezamos hoy? Empezamos hoy 5 de junio, y van a ser todos los lunes y todos los viernes a las 4 de la tarde, hora de Colombia, y hora de Colombia y México, y a las 6 de la tarde, hora de Argentina y Brasil. Entonces, vamos nosotros a, bueno, vamos a el capítulo estudiantil de la Universidad de Pamplona. Es un capítulo compuesto por estudiantes de la Universidad de Pamplona del programa de Geología, chicos motivados por las geociencias y por hacer, de alguna manera, divulgar la geofísica en la universidad con los demás compañeros, y que hacen diferentes actividades en pro de la geofísica. La ACG, pues, es una de las sociedades de geofísica más antiguas en el mundo, y como les decía, pues tiene presencia en diferentes países, ¿vale? Entonces, yo creo que voy a compartir. Giancarlo tiene problemas ahí de conexión, ¿sí? Entonces, la idea es tener un poquito de paciencia. Todo esto es, y que pues al final todos terminen conectados. Yo, como les decía, yo soy el advisor de la Sociedad de Geofísicos de Exploración acá de la Universidad de Pamplona, en Colombia, y pues vamos a tener la participación de diferentes capítulos de la Universidad Nacional de Tucumán, de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Estatal de Río de Janeiro en Brasil, el Observatorio Nacional de Brasil, la Universidad Rural de Río de Janeiro. En México vamos a tener la Benemérita Universidad Autónoma de México. Vamos a tener varias instituciones en México que nos están acompañando aquí. En Colombia, la Universidad Industrial de Santander, junto con la Universidad de Pamplona. Entonces, pues es una bonita oportunidad para compartir conocimiento, para compartir ciencia, y que de alguna manera todos estén muy motivados. Quizás al final vamos a dar la presentación del capítulo. Para poder iniciar, voy a compartir la pantalla de la presentación para todos. Entonces, bueno, a ver si podemos estar viendo la presentación para todos. Sí, confirmado, se mira perfecto. Bueno, vamos a darle un poquito de acceso a la gente que se está terminando de conectar, para que todos podamos participar de esta conferencia. No sé si todos me informan si la presentación sigue viéndose en nuestro Google Meet, chicos. Sí, todo perfecto. Sí, se ve. Ah, bueno, excelente. Listo, excelente entonces. Bueno, son las 4:19 p.m. hora de Colombia. Entonces, pues, un gusto, como les decía, volver a saludarlos a todos, y bienvenidos a este primer ciclo de conferencias, el ciclo latinoamericano de conferencias en geociencia. Esta vez nos tocó a la Universidad de Pamplona,
iniciar esta hermosa actividad. Entonces, pues vamos a arrancar. Listo, entonces bienvenidos. El título de la charla de hoy, de la conferencia de hoy, se llama Adquisición y procesamiento de datos sísmicos usando modelos sintéticos bajo la herramienta de Seismic y Unix. Yo soy Jairo Alberto Torres Peña, profesor del Departamento de Física y Geología de la Universidad de Pamplona, y también apoyo parte de actividades del programa de Ingeniería Civil de la Universidad de Pamplona. Sí, hacemos muchas actividades enfocadas a geofísica aplicada a la ingeniería civil. Entonces, básicamente, la charla de hoy consiste en mostrarles a ustedes una herramienta importantísima de procesamiento de datos geofísicos, tanto para modelado como para procesamiento, ¿sí? Aquí vemos unas imágenes con unas aplicaciones para hidratos de gas y para diapiros de sal. Entonces, básicamente, esta va a ser la introducción de nuestra charla del día de hoy, una introducción, un poco sobre la herramienta Seismic Unix, la teoría básica del método de refracción sísmica, un flujo básico del modelado y procesamiento de los datos sísmicos usando Seismic Unix, un caso de estudio sobre los hidratos de gas, que es un tema de interés de los reservorios no convencionales, y el asunto también de diapiros de sal. Algunas conclusiones finales y referencias. Bueno, ¿qué es SU? SU es una herramienta muy versátil, amigable, con muchas rutinas para diseño, para modelado, para procesamiento de datos sísmicos, lo que llamamos sísmica profunda, basadas en el método de reflexión sísmica. Es posible que usted recree situaciones de geología compleja usando las herramientas de Seismic Unix y que usted pueda aplicar el flujo, un completo flujo de procesamiento sísmico a estos datos, como a datos sintéticos, como a datos reales. Y también que de alguna manera la exploración sísmica, ¿sí? Vemos que es muy útil. Cuando hablamos de exploración sísmica, debemos tener en cuenta lo siguiente, y es que es una de las técnicas más antiguas para la búsqueda de petróleo y gas, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues es el interés de esta charla, ¿no? La prospección geofísica usando el método de reflexión sísmica es una de las técnicas más antiguas. Y que los hidratos de gas, pues, en los últimos tiempos se han convertido en una posible y de alguna manera buscar nuevas reservas de gas como parte de los hidrocarburos no convencionales. Y que de alguna manera estos hidratos de gas están presentes en ciertos tipos de estructuras geológicas de interés, ¿sí? Que las vamos a mostrar en esta charla. Y además, pues que vamos a mostrarles a ustedes también cuáles son los diferentes tipos de diapiros de sal y cómo se aplica esto a un flujo de procesamiento, ¿sí? Y cómo se aplica esto a un flujo de procesamiento. Nosotros hicimos varias comparaciones de diferentes métodos de migración sísmica aplicado para los hidrocarburos asociados a depósitos de diapiros de sal. Ustedes saben que la sal, pues, de alguna manera en el Mar del Norte, en el Golfo de México, en la cuenca de Santos, en Brasil, pues es una de las 3 zonas más productoras de hidrocarburos asociados a estructuras presalinas, subsalinas y posalinas, ¿cierto? Entonces, pues los diapiros de sal es un tema muy interesante y que de alguna manera es actual para la búsqueda de nuevos reservorios de hidrocarburos, ¿sí? Bueno, aquí tienen unos links para que los que estén interesados en descargar el software de Seismic Unix los puedan hacer. Actualmente tiene liderazgo el profesor Stowell de la escuela del Centro de Fenómenos Ondulatorios de la Escuela de Minas en Colorado, en Estados Unidos, en Golden. Entonces ahí pueden encontrar el link, el software para hacer su instalación. ¿Cómo salió SU? SU nació en Stanford con el nombre SI a finales del 70 bajo el liderazgo del profesor Klesborg. Luego Suki Ronen lo llevó a CWP en Golden para ser de alguna manera extendido, ¿sí? En el 86 se cambió al término SU o SU o Seismic Unix,
Y desde el 89 John Stowell hizo parte de todo este equipo técnico en donde después de la muerte del investigador Cohen en el 96, Stowell lidera el proyecto SU y que hoy en día pues ha sido una revolución en el software disponible, es un software libre, ¿sí? Para el procesamiento de los datos geofísicos. Y también tenemos nosotros que el 6 Unix, pues aquí vemos algunos de los investigadores y los profesores vinculados a Stanford y a CWP, como el profesor Claerbout, como el Einer, que fue uno de los pupilos de Claerbout como estudiante de posgrado, que empezó a desarrollar el software, ¿no? Cohen también, en sus inicios, ¿sí? Y también pues tenemos a Leiner y David Hale, que fueron, junto con Stowell, parte de los iniciadores de 6 millones en CWP. Y aquí pues, cabe anotar que la Sociedad de Geofísicos de Exploración de la ICG dio un reconocimiento en el 2002 a los creadores de SU y que de alguna manera acá está la viuda de Cohen, el profesor Stowell y Suki Ronen también. Entonces, bueno, hay que tener claro que 6 Unix se instala bajo Linux, bajo sistemas operativos como Ubuntu, Fedora, CentOS, Red Hat, o en sistemas Mac también. En Windows también puedes instalarlo, obviamente, bajo este sistema que simula una caja negra, el CWin, y aquí podemos ver un link de la instalación. Básicamente, SideUnit funciona en una terminal donde tú ingresas algunos comandos o unas rutinas tipo shell, scripts, en donde tú de alguna manera estás interactuando con el software. Es un software muy amigable. Obviamente hay que tener unos conocimientos básicos de Linux y de software, de comandos básicos de Linux. Entonces, donde básicamente nosotros tenemos aquí que podemos tener nosotros, por ejemplo, un proceso, una función que requiere un archivo. Entonces, si este archivo entra pues de la velocidad sísmica, en la velocidad P, pues entra a un flujo de procesamiento que puede ser, digamos, una función de modelado sísmico o una función de procesamiento sísmico como tal, ¿sí? Entonces, SideUnix tiene esa funcionalidad. Así como generar archivos de salida, puede generar archivos de entrada para los diferentes procesos. Yo puedo ingresar un dato apilado para que me genere un dato ya migrado. Y también usa el asunto de tuberías, ¿sí? Es que yo pueda comunicar procesos entre sí, que si este proceso me genera a mí una salida, pues yo pueda de alguna manera tener que el archivo de salida sea un insumo para el proceso 2. Sí, básicamente, así funciona SideUnix. Bueno, y como todos sabemos, la teoría básica del método de reflexión sísmica pues se basa en el concepto de tener ondas, de tratar las ondas reflejadas en los diferentes medios del subsuelo. Por ejemplo, yo tengo aquí una fuente, que esta fuente se propaga al interior del subsuelo y se refleja mediante esta ecuación de tiempo, que observamos que si después de tener ese dato en el dominio del disparo, lo tenemos en el dominio del CMP, podemos ver aquí un gather ya organizado en el dominio del CMP, ¿sí? Que es como una de las ventajas del método como tal. Es que yo puedo organizar los datos en el dominio del CMP, que es conocido como punto medio común, y al final lo que busco es, después de tener este dato en el dominio del CMP, hacer una horizontalización de las trazas, con el objetivo de aplicar una corrección normal move-out. Esta corrección normal move-out me va a permitir a mí posteriormente hacer un stack o un apilado para obtener una imagen a cero offset de los datos del subsuelo. Entonces, continuando con la teoría básica del método de reflexión sísmica, todos sabemos que cuando organizamos los datos en el punto medio común, donde escogemos parejas de fuente-receptor, ¿cierto? Que coinciden o que comparten el mismo punto medio común, de alguna manera nosotros podemos ordenar esos datos, ¿sí? Cuando usamos una velocidad correcta, la velocidad normal move-out, equivalente a la velocidad
RMS, pues la traza se horizontaliza totalmente, que ese es el fin y el objetivo de parte del procesamiento de los datos. Cuando la velocidad NMO es mayor a la velocidad RMS, pues tengo una subcorrección, y cuando la velocidad NMO es más pequeña que la velocidad RMS, pues hay una sobrecorrección. Y lo que hago es que la hipérbola no se corrige de la mejor manera, ¿sí? Esto básicamente es uno de los conceptos importantes en el procesamiento de los datos sísmicos. Otra cosa importante, chicos, y para todos, es que existe un método estadístico que se llama el método de semblanza, en donde la máxima coherencia está asociada a la mejor velocidad de apilamiento, bueno, o de normalización, la velocidad RMS. Si yo tengo una sola capa, pues la velocidad RMS es la misma velocidad de la capa. Pero cuando ya tengo varias capas, entonces la velocidad de la capa, cuando tengo varias capas, pues la velocidad, se necesita ya la velocidad RMS para poder hacer una muy buena estimación y una muy buena corrección normal movable. Además, pues decirles también que dentro de los métodos, tenemos en el eje temporal, podemos hacer procesos de convolución en el eje del tiempo, procesos de stack en el eje del offset y procesos de punto medio común también en el dominio del punto medio. Entonces, acuérdense que cuando uno trabaja estos datos de reflexión sísmica, uno primero les hace un preprocesamiento, filtrado, corrección de estáticas, ordenado de cabeceras. Luego viene una parte principal de procesamiento que se basa en la deconvolución, en el apilado y termina en la migración sísmica, ¿sí? Cuando uno habla de la migración sísmica, más adelante vamos a ver que hoy en día existen diferentes tipos de algoritmos de migración, ¿no? Conocemos los tradicionales algoritmos de Kirchhoff, pero hoy en día ya tenemos algoritmos basados en las ecuaciones de sentido único, OWWE, y en la migración reversa en el tiempo, conocida también como RTM o RTM, ¿cierto? En inglés. Entonces, voy a mostrarles aquí cómo S1 nos ayuda para hacer algún diseño sísmico, generar una simulación de cómo esto se modela en el subsuelo, cómo adquirir datos y cómo hacer un flujo sencillo de procesamiento. Dentro de las cosas que vamos a ver hoy, pues están algunas funciones de Seismic Unix, que es UNIF2, que es para crear modelos de velocidad, SUF de Mod 2, que es para hacer un modelado sísmico basados en la ecuación de onda acústica. En la preparación de los datos sísmicos podemos manipular las cabeceras también, como lo hacemos en cualquier software para procesamiento sísmico, como PROMAS, 6 Space, etc. Adicionar la cabecera CDP al dato, hacer un ordenado por familias de CDP para calcular el cubrimiento de los datos, hacer análisis de velocidad, corrección normal move-out y obviamente el famoso y conocido apilado, ¿sí? Con las funciones subelan para hacer el picado de las velocidades, RMS, suNMO para hacer la corrección normal move-out y la función substack que me sirve para apilar los datos. Entonces, en esta dirección, chicos y estimados asistentes, aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo funciona el parámetro UNIF. El UNIF es la función que me crea el modelo de velocidad. Aquí necesito darle un archivo de entrada que sería un archivo ASCII, donde estén los horizontes de mi modelo, junto con unas velocidades para cada estrato, ¿sí? Puedo generar un modelo de velocidad y un modelo de densidad, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí vemos en esta gráfica de colores, los colores azules, los colores en rojo son los colores más bajos del modelo y los colores en azul son los valores más altos de velocidad sísmica. Entonces, suponemos un modelo hipotético del subsuelo con estas diferentes estructuras geológicas aquí y también podemos determinar un modelo de densidad. Ese modelo de densidad y ese modelo de velocidad lo podemos plotear o visualizar con la función Ximage de Seismic Unix, en donde simplemente me requiere el número de muestras en la profundidad,
el tamaño de la caja que quieras visualizar, las unidades del parámetro que estás trabajando y obviamente las etiquetas de profundidad y distancia. Entonces, ¿hacia qué? Tú puedes crear los modelos sintéticos y puedes generar en ellos una simulación del campo de onda, tanto acústico como el caso de la ecuación de onda elástica. Acordémonos todos que cuando yo supongo una aproximación acústica, estoy suponiendo que el subsuelo se comporta como un fluido y solo tengo un modo de propagación, que es la onda P. Pero cuando tengo una ecuación elástica o asumo un modelado elástico, estoy considerando dos modos de propagación. Un modo de onda P, un modo de propagación P y un modo de propagación S. Aquí les muestro el sistema de ecuaciones de primer orden, unas ecuaciones diferenciales de primer orden, para un sistema de velocidad, las componentes de la velocidad elástica, Bx, Bz, los esfuerzos, esto es para 2D, ¿sí? Donde lambda y mu pues son los parámetros elásticos que todos conocemos, que están asociados a la rigidez, a la compresibilidad del medio, a la incompresibilidad del medio, en donde me da las características del medio. Si yo ingreso estos parámetros, yo puedo hacer una modelación de esa ecuación de onda, ¿sí? SU ya tiene implementadas varias rutinas para modelado acústico y elástico, ¿sí? Dentro de la solución de esas ecuaciones diferenciales, pues se tienen en cuenta los operadores en diferencia finitas, como todos conocemos. Existen operadores hacia adelante, en donde evalúo la función en un punto posterior, y en un punto anterior, el modelado hacia atrás, en donde evalúo la función en un punto adelante y luego un punto atrás, bueno, o el modelado centrado, en donde se evalúan los puntos en x más 1 y en x menos 1. Acordemos que estos operadores en diferencia finitas convierten la ecuación del continuo al discreto. Y esa ecuación del discreto ya puede ser fácilmente programable, que es lo que tengo, bueno, también dejar claro que existe configuraciones de diferencia finitas en malla intercalada, en donde tú evalúas diferentes pesos o propiedades en el mismo nodo, de manera simultánea. Esto hace de alguna manera un poco más eficiente el modelado a la hora de programar. Y aquí tenemos, estimados asistentes, esta es la ecuación, estas son las ecuaciones en derivadas parciales, en primeras derivadas parciales, del continuo. Aquí ya están las ecuaciones discretas, ¿sí? Aquí ya tenemos las ecuaciones discretas, en donde ya podemos tener el sistema de ecuaciones que tú solucionas y que está implementado en Seismic Unix para su utilización. Acordémonos también que debemos tener en cuenta algunas propiedades como la dispersión y la estabilidad numérica. Deben cumplir estas ecuaciones que están arriba aquí, asociadas al paso de malla y el intervalo de tiempo de muestreo, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos? Pues si vemos aquí SUF de MOF, pues es un modelado en diferencias finitas usando pero aquí solamente usa la ecuación acústica, ¿cierto? De segundo orden, en donde este segundo orden es para el modelado del operadores en diferencias finitas. ¿Qué ingresas? Ingresas un modelo de velocidad que ya acabaste de obtener, ¿sí? Y ese modelo de velocidad, pues, te va a generar aquí un campo, ¿sí? Un campo y puedes simular unas trazas también. Aquí vemos cómo SU te puede definir una adquisición de datos en donde tú simplemente puedes definir cuántas fuentes y cuántos sensores puedes colocar a lo largo de tu modelo, ¿sí? Y puedes con SUFDMOF modelar y al final esta función movie.out es la función que contiene el campo de onda en los diferentes instantes de tiempo que le diste al software. Entonces, básicamente, ¿qué se trata? Tengo el modelo de velocidad. Obviamente, cuando yo coloco unos sensores en superficie, pues yo tengo una limitancia en cuanto a la longitud del tendido, ¿sí? Entonces, yo aquí coloco ciertos sensores con cierto arreglo y coloco la fuente la vamos a colocar aquí en este extremo. Aquí tengo la sección del modelo que voy a propagar la onda y la sección de la densidad. El modelo de la sísmica de BP y el modelo de la densidad. Y esto es lo que obtenemos. Obtenemos un campo de onda modelado, ¿sí? De cómo evoluciona en el tiempo, ¿sí? Si ustedes ven, aquí vemos la evolución del campo de onda
y vemos los diferentes eventos, los fenómenos ondulatorios de reflexión que vemos aquí en el snap. Perdón, se le fue el volumen. Jairo está silenciado, no se escucha. Listo, listo, ya. Disculpen, muchachos, se silenció aquí. Ya todos me escuchan. Sí, ya, perfecto. Sí, sí. Bueno, listo. Entonces, como les decía, como les venía contando, Seismillón es una herramienta para que usted pueda hacer esos experimentos y simular la propagación de las ondas sísmicas. Nosotros hicimos varios, dentro de mi trabajo de maestría, yo extendí varios códigos de migración sísmica para incluir anisotropía en los algoritmos de OWWE, los métodos de migración por ecuaciones de onda unidireccional, en donde usé SU para a partir de ahí hacer una extensión. No lo dije, pero SU es muy útil para programadores que quieran hacer sus propias cosas basadas ya en lo que tiene SU y hacer extensiones, hacer unas extensiones para considerar fenómenos como atenuación, anisotropía, poroelasticidad, poroviscoelasticidad, etcétera, etcétera. Es esencial y es una muy buena herramienta. Aquí SU te da la manera de plotear tus registros, tus shot-getter, que son tus datos en el dominio del tiempo, y en la coordenada, donde aquí vemos los eventos directos y las diferentes reflexiones. Aquí vemos las reflexiones asociadas a nuestro modelado. ¿Cómo visualizamos esos datos? Pues con la función SUSIMAGE, con el gather en la posición que queramos ver, pues aquí simplemente ploteamos estos datos. Y SUSMovie es la herramienta que simplemente ingreso el dato binario que tiene el campo de onda acumulado, le doy obviamente con el número de muestras en la vertical y en la horizontal, el loop, y pues simplemente podemos observar el campo de onda que ya les mostré ahí, básicamente. Acordémonos que cuando yo tengo una serie de datos en el dominio del tiempo, pues inicialmente los datos están adquiridos en el dominio del disparo. Todos sabemos eso. Adquirimos datos en el dominio del disparo. Y la idea es, un procesamiento convencional es llevarlos al dominio del punto medio común o al dominio del CMP, ¿sí? Ahí tenemos obviamente varios parámetros como el número de trazas, ¿cierto? Como el número de disparos, las coordenadas de los disparos, las coordenadas de las fuentes. Entonces, cuando haces tu modelado y tienes en cuenta dónde pusiste tus fuentes, cómo varían a lo largo de la línea, dónde pusiste tus sensores, qué separaciones tienen, pues tú puedes obviamente ordenarlos por punto medio común a través de todas estas herramientas como SUSHW, que me ayuda a hacer operaciones entre los headers, ¿sí? Por ejemplo, aquí puedo obtener un valor a partir de valores A, B, C de los headers ya calculados, ¿sí? También esta herramienta es HW. ¿Y qué hago yo? Pues yo ya tengo mis datos en el dominio del punto medio del disparo, ¿sí? Yo aquí tengo que agregar, ¿sí?, el dato del dominio del CDP, por ejemplo, aquí ya tenemos el dominio del CMP, y ya tengo que generar un dato con salida en donde los disparos ya están organizados por CMP. Entonces, inicialmente tengo los disparos en el dominio del disparo, obviamente hay una redundancia en el dominio del disparo, y luego los organizo en el dominio del CMP, como pues un ordenador CMP tradicional. Aquí ya tengo todo mi conjunto de trazas para ese modelito que les mostré, donde simplemente los ploteo con SUSIMAGE,
Y donde, mira, tengo mi consulta, donde veo mis eventos, mis reflexiones para todo el modelo. Aquí está en el dominio del disparo, ¿sí? Yo puedo, con SUSOR es una herramienta que tú puedas ordenar por el dominio del CMP. Cabe aclarar que en la imagen anterior los datos estaban ordenados, estaban adicionados a la cabecera CMP. Aquí es donde ordeno, ¿sí? Ordeno por CDP y por OPSI, ¿sí? Y entonces, básicamente, lo que vemos aquí es, pasamos de tener unos datos en el dominio del disparo a tener unos datos en el dominio del CMP. Acordemos que el dominio del CMP es que comparta posiciones de fuente y receptor común, en donde estoy iluminando este punto del subsuelo con varias trazas, ¿sí? Y aquí va un concepto interesante que es el cálculo del cubrimiento. Nosotros tenemos que hacer un cálculo del cubrimiento. Y aquí vemos el dato ya ordenado por CMP. Aquí están nuestras trazas ordenadas por CMP, visualizadas con el software de Seismic Unix. ¿Qué hacemos? Pues que tenemos que, después de haber ordenado los datos por CMP, vamos a ver cuántas trazas tengo por familia de CMP. Todo el mundo sabe eso, que en el procesamiento sísmico convencional debes calcular en la cantidad de trazas que tienes para cada CMP. Aquí vemos cómo evoluciona. En el eje horizontal tenemos el número de familias CMP y en el eje vertical tenemos el número de trazas. Aquí tenemos que un máximo de 20 trazas para familias de CMP, para familias de CMP desde la 400 hasta la 1200. Entonces, dicen obviamente que las familias de CMP que tengan el full máximo son las que yo uso para hacer el análisis de velocidad. Posterior a esto, pues yo vengo y hago un análisis de velocidad, ¿sí? Acordemos que el análisis de velocidad lo que busca es hacer obtener las velocidades RMS o las velocidades normal movado para poder hacer y horizontalizar los eventos. Acordémonos de eso, ¿sí? Es muy difícil conocer la velocidad de RMS de los datos sísmicos, por eso se usa el método de semblanza. Y ese método de semblanza nos dice que los datos de velocidad de mayor coherencia son los datos que mejor horizontalizan esas hipérbolas, ¿sí? Entonces aquí vemos que estos valores en rojo son los valores de máxima coherencia que me sirven para horizontalizar mis eventos, como los vemos aquí aplanados. Entonces con SU tú puedes hacer ese análisis de velocidad y puedes obtener esas velocidades de apilado, esas velocidades normal movado, ¿sí? Hay una función que se llama SUNMO, que es la función para hacer normal movado, en donde debes tener los tiempos normal movado con las velocidades NMO. Y finalmente, cuando ya tienes este dato, que lo tienes corregido por normal movado, vienes y usas esta función de SU, que se llama susstack, que recibe el dato en el dominio del normal movado y te da un dato de salida que es el dato ya apilado. O sea que él te suma todas esas trazas que tienen el mismo punto medio común y te mejora la relación señal-ruido del dato y obtienes una imagen como la de la derecha. Vemos que aquí están muy demarcados, muy bien los eventos de interés y ya tengo una sección apilada en tiempo. Bueno, hoy en día todo el mundo sabe que las imágenes en tiempo no se interpretan, hay que llevar esa imagen a una imagen migrada posiblemente, preferiblemente a profundidad, una migración en profundidad, pero pues también hay compañías y podemos hacer interpretaciones sobre migración en tiempo, migraciones en tiempo, ¿sí? ¿Qué sigue después? Pues cuando ya tienen los datos apilados, los datos una sección apilada, acuérdense que es una sección a 0 offset, es equivalente a una sección a 0 offset. Acordémonos que la migración sísmica tiene varios objetivos. Es colapsar las difracciones. 2, es corregir los efectos de Corbatin que se dan de alguna manera en algunas estructuras como los sinclinales y los anticlinales. Y 3, mover los eventos inclinados a su verdadera posición. Sucede un fenómeno de un reflector aparente cuando tengo buzamiento en mis estructuras. La migración me mueve esos eventos que tienen una posición aparente a la posición real. Ese es el objetivo de la migración sísmica, esos 3 objetivos, ¿no?
Y aquí tenemos, pues obviamente, después de tener nuestra sección apilada, pues podemos hacer una migración en tiempo. La migración en tiempo requiere la sección apilada. En cambio, una migración en profundidad requiere, una migración en profundidad sí requiere pues un modelo de velocidad y los datos sin apilar. Por eso se llama una migración preapilada, ¿no? SU tiene implementado varias funciones para la migración store, la migración GASTAR, la migración phase shift, como las que vemos acá, su stalls, su GASMIC, su MIC PS. Entonces, es interesante que la migración en tiempo necesitas tener un modelo de velocidad o la velocidad intervalar, ¿sí? Y también puedes hacer migración en profundidad con las funciones SUMIC FD y SUMIC Fourier, diferencias finitas de Fourier, ¿sí? Como split step y la migración de GASTAR que incorpora variaciones laterales de la velocidad. Estas son migraciones o algoritmos de migración en profundidad que tiene SU. SU tiene implementadas cosas tanto de migración en tiempo como de migración en profundidad, preapilado y posapilado. Ya vamos a hablar de lo siguiente. Cuando uno habla de migración, todos saben aquí que la migración en profundidad, pues hay algo fundamental, es el modelo de velocidad. Ese modelo de velocidad, pues debe ser un modelo de velocidad obtenido por medio de una tomografía sísmica, ¿cierto? Todos conocemos eso. A veces necesitamos modelos suavizados, pues dependiendo de cómo es nuestra aproximación al momento de obtener las velocidades. Entonces, algo interesante es que un buen modelo de velocidad con un muy buen algoritmo de migración me da imágenes muy, muy buenas. Pero si tengo un buen modelo de migración y un mal modelo de velocidad, no va a funcionar muy bien o viceversa. Tú puedes tener un buen modelo de velocidad, pero si tienes un algoritmo de migración que no es muy bueno, pues las imágenes no van a ser muy buenas, ¿sí? En SU también puedes hacer conversiones de velocidad intervalares en tiempo a velocidades RMS con la famosa ecuación de Dix que ustedes conocen por ahí. Puedes hacer conversión de velocidades de intervalo en tiempo a velocidades de intervalo en profundidad, de velocidades RMS a velocidades de intervalo en profundidad también, ¿sí? Y aquí vemos la migración sísmica en profundidad. Esa es la sección apilada y esa sería la sección migrada, ¿sí? Obviamente hay unos cambios en cuanto a la migración sísmica o la migración apilada en profundidad, ¿sí? Eso es una migración en profundidad sencilla. Bueno, entonces, como resumen, SU te sirve para hacer todo un flujo de procesamiento de tus datos, tanto datos sintéticos como datos reales. Cuando vas a validar un código, cuando vas a entender un fenómeno, cuando quieres ver la respuesta sísmica para algún tipo de medio en el subsuelo, pues necesitas hacer pruebas en datos sintéticos. Ya para luego pasar a datos reales es lo más conveniente y lo más usado. Bueno, muchachos y estimados asistentes, ahora les voy a mostrar un ejemplo de un caso de estudio que hicimos con SU para hidratos de gas. El título llevaba el título era modelado sísmico de las propiedades acústicas y elásticas de los hidratos de gas y el gas libre asociado. Un chico, Leonardo Gómez, en su época, que ahorita está trabajando en CYY en Brasil, hizo allá su maestría en Brasil y pues está trabajando para una compañía de procesamiento de datos sísmicos. Herli González, que actualmente trabaja en el Instituto Colombiano del Petróleo, en Ecopetrol acá en Colombia, y que pues fue coasesor del trabajo de Leonardo. Dentro de los objetivos que teníamos acá, cabe aclarar que nuestros objetivos estaban enfocados a evaluar la respuesta sísmica en amplitud, ¿sí? En amplitud. Y de alguna manera ver la aproximación acústica, la aproximación elástica y una aproximación poroelástica para de alguna manera incluir algún tipo de saturación en los hidratos de gas y en el gas libre asociado, ¿sí? Hacia allá iba nuestro objetivo en este trabajo. Antes de entrar en el tema, pues
Existen diferentes tipos de hidratos de gas. Ya sabemos que los hidratos de gas, pues obviamente son gas, es un tipo de, por ejemplo, metano, atrapado en una estructura cristalina similar al hielo y depositada y entrampada en sedimentos generalmente marinos en zonas, obviamente, de zonas de subducción y zonas de convergencia, en donde se tienen que dar unas condiciones de estabilidad, de presión y temperatura para que se den los hidratos de gas, y que hoy en día pues es una enorme cantidad de reservas de gas en el mundo, en diferentes zonas, ¿sí? Entonces los hidratos de gas pues es un tema interesantísimo de hidrocarburos no convencionales, en donde ellos se encuentran alojados en diferentes tipos de estructuras geológicas. Vamos a hablar del BCR. El BCR es un indicador geofísico de los hidratos de gas. Existen 4 tipos de BCR: tipo cinturón, tipo cuenca, tipo cañón submarino y tipo plataforma continental. Dentro de los criterios de identificación de los hidratos de gas, pues está el BCR, que es el reflector de simulador de fondo marino, el doble reflector de simulador de fondo marino. El aumento de la amplitud de las secciones sísmicas por debajo del BCR también es un indicativo geofísico. Hay un blanqueamiento por acá, ven un blanqueamiento de la amplitud debido a posibles fugas del gas dentro de las estructuras geológicas, ¿cierto? Y que ustedes ven aquí que el BCR que está puesto aquí, pues es una firma o un reflector que aparece, que simula el fondo marino, ¿sí? Si ustedes ven, la forma de este BCR es similar a la del fondo marino. Y la polaridad aquí, la polaridad cambia, la polaridad es invertida del BCR. Eso les ha ayudado a los geofísicos a identificar el BCR de una manera interesantísima. También existen montículos de hidrato de gas, pero obviamente no vamos a obviar los indicadores geológicos, los indicadores geoquímicos y algunas mediciones in situ para identificar los hidratos de gas. En esta presentación solo vamos a hablar del BCR como un indicador geofísico. Los invito a consultar también los indicadores geológicos y geoquímicos. Como les decía, acá hay una sección sísmica en donde tenemos el fondo marino, ¿sí? Este es el fondo marino, en donde miramos que por aquí aparece un BCR en donde cambia la polaridad y donde hay una zona de un posible blanqueamiento de las amplitudes debido a una posible presencia de una chimenea de gas, ¿sí? Unas zonas acá de falla también del levantamiento de las estructuras sísmicas. Entonces, ¿cuáles son los tipos de BCR más comunes? El primero es el tipo cinturón, en donde vamos a tener estructuras, la clase 1, que es BCR en estructuras anticlinales orogénicas, y la clase 2, que es un BCR en estructuras anticlinales sepultadas. Aquí vemos, por ejemplo, que este BCR está acá sepultado en nuestros sedimentos. Y aquí vemos obviamente una sección sísmica real de cómo se ve el BCR. Mire que sigue y que replica de alguna manera la forma del fondo del lecho marino, ¿sí? Está la clase 3, que es el tipo BCR en estructuras de cinturones fallados, el BCR en bloque yacente de estructuras falladas también, aquí en la imagen D. Tenemos el BCR tipo cuenca, que lo podemos encontrar en tipo cuenca marginal o tipo intracuenca, que es lo que vemos acá, formándose el BCR o más al interior de la cuenca. Aquí sí es un poco, de alguna manera el BCR se forma paralelo a la estratificación de estos sedimentos. Entonces, de alguna manera es un poquito más difícil de determinar, ¿sí? También tenemos los tipo cañón submarino y tipo margen de cañón, que obviamente es esa estructura que vemos acá del BCR. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Pues nosotros nos pusimos a la tarea de recrear esos modelos, 4 modelos de esos que les mostré. Acá les muestro el modelo 4, que fue un bloque yacente de estructura fallada, donde esta es la zona de estabilidad del hidrato de gas. Esto se hizo con Sine y Unix. Este es el modelo de velocidad, donde pusimos la fuente aquí y una serie de sensores aquí, donde tenemos un offset mínimo, un offset máximo. Aquí están las propiedades del modelo, la velocidad sísmica P, la velocidad sísmica S, la densidad.
la zona de los hidratos de gas, la zona de gas libre. Posterior a esto, incluimos aquí por debajo de la zona de estabilidad de los hidratos de gas, escogimos una zona de gas libre asociado, para ver la diferencia de cómo era la representación de esos contrastes de la impedancia para la zona de hidratos de gas, con gas libre asociado y sin gas libre asociado. Entonces aquí les muestro los modelos que hicimos, este es el modelo 4, ¿sí? Que es, aquí está la velocidad sísmica tipo P y la densidad, aquí vemos la zona de estabilidad y la base de la zona de estabilidad del hidrato de gas. Aquí está el tipo de cuenca marginal, aquí vemos, ¿sí? La estructura del VCR, o sea, la zona de estabilidad de los hidratos de gas, dentro del fondo, dentro del lecho marino. Aquí la velocidad sísmica P, el modelo 7, que es el fondo VCR tipo fondo de cañón, que está por aquí, ¿sí? En unos colores azules que se mezclan de alguna manera con los valores de densidad aquí. Y también tenemos el tipo VCR tipo plataforma frontal de relleno continental, ¿sí? Entonces hicimos esos modelos con Sain y Yunis y que se recrearon de alguna manera geológicamente correctos, ¿sí? Las estructuras geológicas eran las correctas ahí. Aquí están nuestros archivos en el dominio del disparo y los parámetros de adquisición como ubicación de la fuente, intervalo de disparos, intervalo de receptores, número de sensores, mínimo y máximo offset, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos nuestros daticos de los sismogramas ya concatenados en el dominio del CMP, ¿sí? Después de la corrección MO y las trazas ya apiladas. Aquí vemos un ejemplo de ese análisis de velocidad que se hicieron a las trazas sísmicas en donde se picaron aquellos valores máximos de semblanza para horizontalizar esos eventos. Y aquí obtenemos para todos pues unas secciones migradas en profundidad, ¿sí? En donde pues se define aquí una zona del BCR. No es tan notorio cuando tenemos la zona de estabilidad de hidrato de gas. O sea, el BCR no es tan notorio cuando solo tengo la zona de estabilidad del hidrato de gas. ¿Qué hicimos? Incluimos una zona de gas libre asociado acá debajo del hidrato de gas, ¿sí? En cada modelo ubicamos una zona de gas libre asociado. Y mire lo que pasó. Por ejemplo, este es el mismo modelo, la imagen ya migrada, sin la zona de gas libre asociada y con la zona de gas libre asociada. Se ve de mejor manera, aquí vemos de mejor manera la zona del BCR, ¿sí? Mire lo interesantísimo, cuando incluyes una zona de gas libre, el BCR es más claro. Aquí vemos el BCR más claro en el fondo, este es el fondo marino, y mira, por ejemplo, acá, en el modelo tipo fondo de cañón submarino, aquí vemos cómo el BCR se reconstruye y sigue la estructura del lecho marino, ¿sí? Entonces es increíble cómo la zona de gas libre, o esa capa de gas libre, ayuda a que el BCR sea más claro en las secciones sísmicas, en las imágenes sísmicas. ¿Qué hicimos después? Después hicimos unos modelos sencillos en donde variamos la zona, nosotros variamos la saturación de la capa de la zona de estabilidad del hidrato de gas a un 5, a un 15, a un 25, a un 35%. Ahí usamos las ecuaciones por acústicas de Carcioni e incluimos la variación de la saturación sin la zona de gas libre con la zona de gas libre asociada, debajo de la zona de estabilidad de los hidratos de gas, ¿sí? Entonces, mira lo interesante. Aquí vemos las diferentes, el reflector donde se varió 5%, 15%, 25% y 35%, que era la saturación, en donde vemos que a mayor saturación, pues es más visible el BCR, por encima de los 25%. ¿Y qué pasa si incluíamos la zona de gas libre? Miren lo increíble de esto, que era más notorio que a menos saturación se podía de alguna manera determinar el BCR en las estructuras de los hidratos de gas. Este es el caso poroacústico, ¿sí?
en donde se tuvo en cuenta la saturación, ¿sí? Y aquí vemos en unos datos, obviamente aquí no es muy notorio porque es un porcentaje de 5% de saturación de la capa de hidrato de gas, y aquí ya tenemos una muy buena identificación de las amplitudes en los shot getters, en los datos, para el BCR, interesantísimo, ¿sí? También aquí para la componente vertical. Entonces, pues, hicimos varios ejercicios en los hidratos de gas usando Siding Units, en donde queríamos evaluar la respuesta sísmica del BCR, y se concluyó que cuando los hidratos de gas tienen una zona de gas libre debajo, el BCR es más distinguible en las imágenes sísmicas. Cuando no, pues es más difícil identificar el BCR. No quiere decir que no se vea, pero es más difícil identificarlo. De alguna manera, para tener en cuenta el asunto de saturación, nos dimos cuenta que la aproximación elástica es mucho mejor, porque la velocidad de onda es más sensible obviamente a fluidos, como todo el mundo conoce aquí. Bueno, y ya la última parte de esta presentación y de esta charla es hablar un poquito de cómo nosotros hicimos bajo SU, Siding Units, hicimos varios modelos sintéticos de estructuras presalinas y subsalinas, y aplicamos diferentes técnicas de migración en profundidad y en tiempo para comparar y ver cuáles eran las ventajas y desventajas de usar las técnicas en este tipo de estructuras salinas, ¿sí? Bueno, el objetivo era aplicar los métodos PSPI, SSF, FDI y FFD, que son algoritmos de migración preapilado basadas en las ecuaciones de onda unidireccional. Entonces, hacia allá iba el trabajo. Bueno, todos sabemos que tenemos diferentes minerales evaporíticos como la lita, el yeso, la anhidrita, ¿sí? Y que ellos tienen obviamente una composición, una dureza, una densidad y una velocidad sísmica. Generalmente son velocidades altas, la sal o los minerales evaporíticos generalmente tienen velocidades altas, y también tienen comportamientos elásticos como el módulo de Bulk, módulo de cizalla, la densidad, la velocidad sísmica BP, BS y la relación de Poisson, ¿sí? Entonces aquí vemos diferentes tipos de estructuras salinas que se observan en el subsuelo, ¿sí? Los doces de sal, los anticlinales de sal, los rodillos de sal, las cúpulas de sal, las cúpulas de sal desprendidas, las lenguas de sal, los diapiros, ¿sí? Todo eso y cómo incrementan o cómo se van intruyendo en esos sedimentos y lo van deformando y se van, digamos, adueñando de las estructuras, ¿cierto? Y ellos se van depositando. Los hidratos de gas, pues, los diapiros de sal, pues, son estructuras de interés para la exploración de hidrocarburos, ¿no? Eso ya todos lo sabemos. ¿Qué hicimos? Bueno, antes de eso, les quiero dejar claro que cuando uno va a aplicar un algoritmo de migración ¿cuál es el algoritmo que yo tengo que aplicar dependiendo del tipo de geología y el tipo de velocidad? Entonces, si las velocidades son simples y la estructura es simple, como un medio estratificado como este, que la velocidad aumenta en la profundidad, pues una migración en tiempo posapilado puede ser válida. Pero si tengo velocidades simples y la estructura es compleja, pues la migración en tiempo preapilado es lo más conveniente. Si tengo velocidades complejas, pero la estructura es simple, una migración en profundidad posapilado funciona. Pero bueno, en el caso más complejo, los diapiros de sal, de los cinturones fallados, de plegamientos de alto ángulo, etcétera, etcétera, pues lo más conveniente es hacer una migración en profundidad pre-stack o preapilado, donde tengo velocidades complejas y tengo estructuras complejas. En el cuento de la migración sísmica, aquí vemos, y les recuerdo a todos, pues que existe la migración Kirchhoff, que está basada en las aproximaciones acústicas de altas frecuencias con la ecuación Econal, que es esta que está acá, la ecuación de onda completa, que podemos ver la migración reversa en el tiempo basada en esta ecuación, y las basadas en ecuaciones de sentido único. Aquí matemáticamente se pueden desacoplar los campos descendente y ascendente de las diferentes, de la ecuación de onda. Y ahí nacieron las ecuaciones y los algoritmos basados en estas ecuaciones, los algoritmos de migración.
como fue phase shift plus interpolation, diferencias finitas, Fourier, diferencias finitas, etcétera, etcétera. Esos fueron los métodos que nosotros usamos aquí, ¿sí? Y aquí pues, les muestro nuestro arduo trabajo en ese proyecto. Bueno, aquí tenemos esta estructura salina, esta estructura muy vertical y zonas aquí de alta velocidad asociada a la sal. Aquí tenemos los datos adquiridos en tiempo, donde aparecen los eventos de la onda directa, las refracciones, luego de un filtrado y eliminar esos eventos que no son necesarios y de unas ganancias en amplitud para resaltar los eventos importantes, se obtiene una sección sísmica apilada, como la que ven acá. Bueno, esa sección sísmica apilada pues no es muy buena, ¿sí? Todos sabemos que esta sección sísmica apilada No se escucha. listo, ya, disculpen, qué pena. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, nosotros lo que queríamos era comprobar para estos modelos de diapiros de sal que hicimos con Seismic y Unix, ¿sí? Los construimos y que tenían obviamente geológicamente estaban correctos. Entonces, aquí hay las diferencias de los algoritmos pre-stack y post-stack aplicados al dato. Si ven, este es el dato de la migración preapilada en profundidad comparado con la migración preapilada en profundidad posapilada. Pues aquí, de alguna manera, esta estructura salina, ¿sí? Se delimita mejor y trata de esta estructura vertical de la sal. Sabemos que las variaciones verticales, los contrastes verticales de la velocidad altos es un problema para los algoritmos de migración, pero pues que trata de alguna manera, trata de limitar este tipo de estructura salina muy vertical. Miren, les voy a mostrar lo siguiente. Hicimos esos modelos y comparamos las versiones posapilado de los algoritmos FDF, FD, PSP, PSP y SSF con las versiones preapilado. Estos son los resultados de un modelo, aquí donde tengo acá una estructura de alta velocidad, en donde si ustedes ven aquí, estas estructuras que originalmente son horizontales, aquí se ven con un efecto de pull-up, un levantamiento de estos eventos y no se delimitan muy bien. Entonces, estos algoritmos posapilados no funcionan muy bien en este tipo de estructuras salinas con complejidad estructural, ¿no? Por esta velocidad alta genera un problema a la hora de generar una imagen sísmica. Y si los comparamos con los algoritmos preapilados en profundidad, aquí, mira, aquí este evento ya se ve más plano. Aquí ya se trató de delimitar la base de la sal y el tope de la sal se ve muy claro. Entonces mejoró un poco, mejoró mucho, diría yo, usar algoritmos preapilados. Ojo, acuérdense que estos son datos preapilados en profundidad, ¿sí? Y estos son datos posapilados. Entonces, el efecto del pull-up se corrige en las imágenes sísmicas, en donde si usted está interpretando imágenes basadas en imágenes posapiladas, pues aquí se están generando unas estructuras falsas, ¿no? Por el efecto del pull-up, debido a este cuerpo de alta velocidad levanta estas estructuras. Aquí les voy a mostrar lo siguiente. Este es otro modelo donde esto es sal y aquí hay unos posibles reservorios. Esos son los algoritmos post-stack. Mire que acá se generan falsas estructuras. Pareciera ser que aquí hay una zona de falla y el espesor de esta estructura salina no es la correcta. Pero ¿qué pasa si uso los algoritmos preapilados? Se quita este efecto falso de esa estructura y el espesor de esta lengua de sal es la correcta. Trata de delimitar muy bien debajo de la sal esos posibles reservorios de petróleo. Y también hicimos modelitos con un diapiro como este,
desprendido, una cúpula desprendida, ¿sí? En donde hicimos los algoritmos de migración en profundidad preapilado, en donde de alguna manera tratamos de que aquí hay un evento importante de un reservorio y delimitar los flancos de la sal es el desafío, ¿no? ¿Sí? Aquí vemos los cuatro tipos de algoritmos preapilados, en donde el mejor algoritmo es el PSPI, que delimita muy bien la base o los flancos de la sal, ¿sí? Por debajo. Este efecto de esta velocidad alta genera problemas a la hora de limitar estos flancos de la sal, pero que esos algoritmos basados en las ecuaciones de onda unidireccional ayudan mucho a delimitar mejor esos flancos de la sal, que son de interés, ¿no? Aquí también tenemos otras estructuras en donde se pueden representar de alguna manera, mejor manera, estas zonas de falla, se pueden ver esas estructuras verticales de la sal, ¿sí? También podemos ver acá unas posibles trampas de hidrocarburos aquí, unas zonas falladas que se pueden identificar con los algoritmos preapilados en profundidad, ¿sí? Bueno, estos ejemplos numéricos y computacionales se hicieron en un computador personal, no fue en ningún servidor ni nada, pero cabe aclarar que cuando tú trabajas con datos posapilados, pues alrededor de 2000 trazas trabajas en estos modelos, trabajamos en estos modelos sintéticos de los diápidos de sal. En cambio, los datos preapilados, pues obviamente son 107.000 trazas. Aquí están las diferencias en tiempo en horas de cómputo para un algoritmo sencillo usando un computador personal, en donde pues vemos que el método de diferencia finita fue el más costoso computacionalmente. Obviamente la diferencia en los datos preapilados con los datos posapilados en tiempo es absurda, pero cuando tú llevas esto a computación de alto desempeño, a GPUs, cuando tienes servidores, clústeres de CPUs, pues estos tiempos se reducen mucho para datos obviamente sintéticos y datos reales, ¿sí? Interesante que hay que tener mucho cuidado a la hora de aplicar algoritmos de migración. Yo recomiendo que en zonas complejas como diapiros de sal, en estructuras presalinas o salinas, subsalinas, pues se tengan en cuenta estos tipos de algoritmos con un buen modelo de velocidad. Obtener un buen modelo de velocidad es importantísimo para estos algoritmos de migración, ¿sí? Y que de alguna manera se hace necesario, pues, que esos métodos de migración son métodos que matemáticamente ya estaban descritos en los años 80, pero que computacionalmente ahora ya están siendo implementados hace ya unos 10 años, y que son muy interesantes de aprender. Bueno, conclusiones. Que podemos usar 6 millones para recrear situaciones complejas, muchachos, ¿sí? Que podemos aplicar un flujo de procesamiento a datos sintéticos como datos reales con SU 2D, obviamente. Y que pues la gente que esté interesada en hacer extensiones desde el punto de vista computacional, porque SU está basado en lenguaje de bajo nivel, como C++, C, Fortran, y que tiene, digamos, su versatilidad para comunicarse con Python, con Madagascar, con CBLIB, etcétera, etcétera. Bueno, agradecimientos a los chicos que hicieron parte de este trabajo también, a Helen González de Ecopetrol, Jessy Goyes de la UIS y Jorge Tito de la UIS. Y bueno, doy por terminada mi presentación. Queremos abrir un espacio para preguntas y pues escucharlos. Espero que haya sido de mucha utilidad esta presentación. No sé si podemos ir, si haya preguntas, si podemos poner las preguntas en el chat y si alguien quiere conectarse por el audio lo puede hacer y vamos ahí como por orden. No sé si agradezco a todos por participar en esta conferencia. Me gustaría presentar el capítulo estudiantil. Me gustaría presentar el capítulo estudiantil para que Giancarlo se vaya preparando. Vamos a responder esta pregunta aquí. Jorge, ¿cómo estás, Jorge? No sé si quieras activar el audio para hacer la pregunta.
Este video lo vamos a tener disponible en YouTube. Nosotros les vamos a compartir el enlace. Bueno, Jorge Alberto nos dice que modela la ecuación acústica. No sé si Jorge quiere hablar. Sí, decía que si Seismic viene solamente para modelar la ecuación acústica, usando la ecuación acústica, o utilizando el método de LeapFrog, utilizando las ecuaciones de continuidad, y si hay forma de extenderlo no solo a fronteras absorbentes o a PML de distintos grados. Jorge, interesante tu pregunta. Claro, que yo sepa, SU tiene implementada el asunto de fronteras absorbentes y CPML, ellos tienen implementado CPML, ¿sí? Okay. Y además, yo sé que hay soluciones acústicas basadas en las ecuaciones de onda en diferencia finitas, 2D, de cuarto orden. El caso elástico también lo conozco. Me gustaría consultarte el otro método que hablas. No estoy muy seguro, pero pues es una consulta que te puedo hacer y te puedo responder después. Pero sí, claro, estos algoritmos están implementados con fronteras absorbentes. Creo que CPML está implementado ya en 6 millones. Ok. Gracias, Jorge. Federico nos dice, claro, Federico, el video va a estar en YouTube, en la página del canal del primer ciclo de conferencias, para que lo compartas y lo puedas revisar después. Voy a compartir aquí mi correo por la gente, si está interesada en escribirme, lo puede hacer, ¿sí? Y podemos ponernos en contacto. Cristian dice, ¿se han hecho modelos 3D? Sí, Cristian, se han hecho modelos, se ha modelado la ecuación de onda 3D, ¿sí? Modelado 3D sí se ha hecho con SU, Cristian. Cabe aclarar que también que SU tiene implementada la solución espectral, la pseudoespectral, y tiene muchas rutinas para transformar de Fourier y hacer transformar el dato en dominio de Fourier. Fernando, gracias Fernando, saludos donde quiera que estés. No sé, me gustaría, Giancarlos, que presentes el capítulo y al final hacemos una ronda de preguntas para las personas que están interesadas en seguir preguntando. Presentemos el capítulo para todos. Listo. ¿Me escuchan bien? Sí. Listo, entonces voy a compartir la pantalla para presentar las cosas. ¿Ya están viendo la pantalla? Bien. Sí, se está viendo. Listo. Nuestro capítulo es la SEC, Society Exploration Geophysics de la Universidad de Pamplona. Esta universidad es perteneciente a Colombia. Es una de las universidades que tiene como su carrera de pregrado geología. Este capítulo se inició en el año 2015, pero para el año 2016 se fueron ya realizando actividades como capítulo en general. Nuestro capítulo está adscrito a la Universidad de Pamplona. Nuestro programa se encuentra en la sede de Villa del Rosario. Ahí pueden observar unas imágenes de nuestro bloque de geología y otras fotografías más de la universidad. Nuestra misión como capítulo estudiantil se dedica al estudio de la geofísica, la geotecnia, la hidrogeología y los sistemas de información geográfica, con el fin de mejorar día a día las investigaciones para la sociedad y como para nosotros mismos como estudiantes de la rama de las geociencias. Para la visión es consolidarnos a nivel regional como un capítulo que genere espacios o genere estudiantes en la parte de área de geofísica, geotecnia, hidrología y la SIC, y fomentando un desempeño y liderazgo en las necesidades que tenga el mercado. O sea, el mercado pues está en constante necesita constantes geólogos en diferentes áreas. Entonces nuestro capítulo está enfocado eso, como a dar esos primeros pasos a esas personas del programa de geología a la parte de la geofísica. Nuestra junta directiva pues
ahí están algunas fotografías de los que pertenecen a la Junta Directiva. Nuestro advisor es el profesor Javier Alberto Torres, quien dictó la conferencia. Gracias por estar ahí y darnos esa conferencia. Quien les habla, soy Giancarlo Torres Poveda, nuestro presidente es Alenelia Reina, y tenemos la tesorera y secretaria y el comité de logística y el de redes y promoción. Gracias a ellos se han empleado varias actividades que han salido en beneficio tanto de la carrera como para la universidad y pues para nosotros mismos como estudiantes de geografía. Actividades que se han realizado durante la apertura del capítulo en la universidad. Pues se ha dado una serie de charlas, en forma resumidamente, donde la SEC lideran una serie de conferencias anuales, en donde pues mandan un conferencista y se hace una charla específica respecto a lo que el conferencista va a dar. Pues se han hecho hasta el momento como 4 conferencias importantes y otras más, pero no, bueno, para no alargarnos tanto, entonces coloqué como las principales. La última que fue de análisis geofísicos con estructuras de yacimientos formados por riachuelos de sal, fue dictado por un profesor que era profesor de nosotros aquí en la Universidad de Pamplona. Cabe resaltar que durante todas estas charlas hubo una gran aglomeración de personas interesadas en la parte física y demás. En la parte de cursos, se han hecho varios cursos, pero se tienen en cuenta los dos como que tuvieron más aglomeraciones. Uno fue un curso de interpretación de registro de pozos y otro curso que fue de ArcGIS Intermedio, curso de ArcGIS. Todos estos cursos pues tuvieron vuelo, pero eso ya corrió en cuenta de nosotros, podría decir. Se han hecho prácticas y tesis de grado, pues los compañeros que estuvieron en este capítulo anteriormente realizaron sus tesis de grados enfocadas en la parte geofísica y pues con ayuda del capítulo pues pulieron esos detalles que se tenían ahí al momento de realizar sus tesis de grados. Ya la mayoría de ellos se encuentran trabajando en la industria, al menos en la industria geofísica o en otras ramas, y pues son como pinitos que uno da como en el capítulo para dar como la apertura de la geología en el campo de la geofísica. Y hemos realizado otras actividades, que esta fue la más reciente que hicimos con otros capítulos aquí en la Universidad de Pamplona, en donde hicimos una feria de capítulos estudiantiles. La idea de esto era promocionar nuestros capítulos a la universidad, mostrar de que hay capítulos en diferentes ramas, como en la parte de minería, en la parte de petróleo, en la parte geofísica, en la parte de energías alternativas, y demás capítulos que pertenecen y que son de gran importancia. Entonces, eso es como manera resumidamente presentar nuestras actividades o lo que ha hecho este capítulo aquí en la Universidad de Pamplona. Tenemos nuestras redes sociales, como pueden observar, ahí las pueden anotar si quieren. Nos pueden escribir para cualquier duda o ayuda que necesitan, pues vamos a estar ahí pendientes para solucionar esas problemáticas. Y ya, por último, es darle muchas gracias por estar aquí en esta primera conferencia y por participar en este ciclo de conferencias de latinoamericana. Y muchas gracias por participar aquí en la conferencia y se les quiere de corazón. Ya se está rotando un formulario de registro para las personas que no llenan ese formulario. Es como para contar con una base de datos que personas asistieron y tenerlos en cuenta más adelante. Entonces, gracias. No es más. Gracias, Jen. Y muchas gracias. Me gustaría si los chicos tienen el flyer para la segunda conferencia que se va a hacer el lunes, si podemos hablar de esa segunda conferencia. Chicos, si no, pues mientras organizamos eso, pues podemos compartir aquí ya.
Bueno, Giancarlo, si tienes ahí para presentarlo. Sí, Bueno, presentémoslo, no sé si no se está viendo bien. vamos. Bueno, muchachos, tenemos... Pues ya. ¿Ya pueden ver la pantalla? No, no se está viendo. Eso ya pueden oír. ¿No? No, no se está viendo. Pero, y ahora, No, no se está viendo. ¿qué está pasando acá? Veamos. ¿Listo? Bueno, los invitamos a todos a la próxima conferencia el día lunes 8 de junio a cargo del profesor el doctor Mario Sigismondi. Va a ser este lunes 8 de junio a las 4 p.m. en hora Colombia, México y 6 p.m. hora Argentina, Brasil. Y va a estar dirigido en esta conferencia, ¿sí? El profesor Mario es un geólogo egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y máster en Geofísica de la Universidad Nacional de Cuyo y doctor en Geología de la UBA en 2002. Es profesor titular y profesor invitado en distintas universidades como la Universidad de Córdoba, Río Cuarto, La Plata, Lima, y pues tiene 35 años de experiencia en la industria petrolera como geofísico de exploración y producción y trabaja los temas de gravimetría, magnetometría sísmica, es miembro de la SEC, de la IPG, y es actualmente profesor de la Universidad de Córdoba. Entonces, pues los invitamos para este lunes 8 de junio, organizado por nuestros capítulos estudiantiles de la Latinoamérica. Entonces, ya para terminar, pues vamos a colocar nuestro video publicitario.